El año fue 1692. El escenario, Salem, Massachusetts, un pequeño asentamiento nuevo en el vasto desierto de Estados Unidos, estaba a punto de verse sumido en un frenesí de sospecha, miedo y, en última instancia, tragedia. Esta fue la época de los juicios de brujas de Salem, un evento que daría forma no solo a la historia de la ciudad sino que repercutiría en todo el mundo durante los siglos venideros. Todo empezó con un pequeño incidente. Un grupo de jóvenes, encabezadas por una esclava llamada Tituba, participaban en un pasatiempo aparentemente inocente, la adivinación. Sin embargo, su juego dio un giro oscuro. Las predicciones que hicieron llevaron a la comunidad a creer que el mal estaba en marcha. Las predicciones que hicieron no pasaron desapercibidas, provocando una ola de terror e incertidumbre que invadió a la pequeña y unida comunidad. De repente, cualquiera podría ser una bruja. Salem, Massachusetts, podría ser un aquelarre de brujas. En los meses siguientes se produjo un aumento sin precedentes de las acusaciones de brujería. Las familias se volvieron unas contra otras. Amigos traicionaron a amigos. La comunidad, que alguna vez fue un lugar de armonía, se convirtió en un caldo de cultivo de desconfianza y paranoia, y la sospecha de brujería crecía como una maleza en la psique colectiva de la ciudad. Las pruebas vinieron después. Se realizaron arrestos y se juzgó a las brujas acusadas. Las salas del tribunal se convirtieron en campos de batalla, y las brujas acusadas lucharon por sus vidas. Pero se enfrentaron a una batalla cuesta arriba, ya que los jueces no aceptaron pruebas basadas en la lógica o la razón, sino que se basaron en historias supersticiosas y pruebas espectrales. Las pruebas de la bruja de Salem tenían más que ver con el poder que con lo sobrenatural. Las víctimas a menudo eran elegidas por su independencia o por su percepción de amenaza, y en una época de malestar social, se convirtieron fácilmente en chivos expiatorios de los males de la ciudad. Como resultado de los juicios fueron ejecutadas un total de 20 personas, 19 de las cuales fueron ahorcadas y una ejecutada. Los juicios perdieron gradualmente su poder y, en 1693, prácticamente habían terminado. Pero la historia de los juicios de las brujas de Salem estaba lejos de terminar. Las repercusiones de los juicios persistieron en Salem y en todo el mundo. El evento fue un sombrío recordatorio del peligro de la mentalidad de mafia, y del potencial de que la histeria colectiva tuviera consecuencias horribles. Hoy, los juicios de brujas de Salem son una parte crucial de la identidad de la ciudad, un recordatorio de su hora más oscura. Los juicios se han convertido en un símbolo de Salem, no solo para sus residentes sobrenaturales o como destino turístico, sino como testimonio de la resiliencia de la ciudad y su continua búsqueda de justicia. Los juicios de brujas de Salem fueron un testimonio desafortunado de los peligros del pensamiento grupal, el miedo y la creencia en lo imaginario. Aunque el evento ocurrió hace más de 300 años, las ramificaciones y lecciones de las pruebas siguen siendo relevantes en la actualidad. Comprender los trágicos errores del pasado es una manera poderosa de garantizar que nunca vuelvan a suceder. Al estudiar los juicios de brujas de Salem, podemos descubrir conocimientos sobre la naturaleza humana, el derecho y la sociedad que pueden informarnos y guiarnos en nuestras acciones presentes y futuras. Así como las brujas acusadas lucharon por sus vidas en los tribunales de Salem, podemos dedicar las nuestras a garantizar justicia, igualdad y libertad. Podemos honrar la memoria de las brujas de Salem y de muchos otros promoviendo la tolerancia, la comprensión y la compasión. Que la historia de los juicios de brujas de Salem sirva como un recordatorio solemne de las horribles consecuencias de la histeria y el miedo desenfrenados, y reinspire nuestra determinación de construir un mundo en el que tales juicios no sean más que una pesadilla lejana del pasado. Al final, los juicios de brujas de Salem no fueron una anomalía del comportamiento humano, sino un reflejo demasiado común de nuestra capacidad de miedo, superstición y prejuicio. Solo a través de la reflexión, el aprendizaje y la comprensión podemos esperar romper este ciclo, y crear un mundo más justo y equitativo. Al catalogar las pruebas en los anales de la historia, marcando los nombres y las historias de las brujas de manera indeleble en la conciencia de la sociedad, podemos hacerlo de una manera que refleje nuestra comprensión, sensibilidad y respeto modernos por quienes han sufrido. Desde una larga mirada retrospectiva, se ha hecho evidente que la fase de los juicios de brujas de Salem fue una aberración, un episodio oscuro que surge de las raíces de la ignorancia, las supersticiones y el insidioso ansia de poder. No olvidemos la tragedia que se desarrolló en Salem. Recordemos las vidas inocentes perdidas y las lecciones aprendidas. Siglos después, estos acontecimientos siguen sirviendo como una historia instructiva y de advertencia de nuestro pasado colectivo. Los juicios de brujas de Salem son una parte sombría de la historia de la colonia estadounidense, llena de tristeza y dolor.
A medida que avanzamos, sigamos recordando y educando a otros sobre las lecciones de Salem, para que estos desgarradores acontecimientos nunca se repitan. Los juicios de brujas de Salem fueron un acto de intolerancia y violencia humanas incomparables, y fueron esa intolerancia y violencia las que llevaron a la quitación de vidas sin sentido. Al recordar las pruebas y sus resultados, extraigamos fuerza y compromiso para garantizar un futuro en el que tales acontecimientos no tengan cabida. Cuando el sol se puso sobre Salem, las heridas abiertas por las pruebas estaban lejos de sanar. Si bien el tiempo ha pasado y las sociedades han cambiado, el recuerdo de las pruebas y de quienes las sufrieron sigue siendo un claro recordatorio del potencial humano tanto para el bien como para el mal. Las sombras de los juicios de brujas de Salem todavía se ciernen sobre la ciudad, recordándonos los peligros de los prejuicios, el miedo y la ignorancia. Son estas sombras las que nos impulsan a iluminar la luz de la verdad y la justicia y a garantizar que los acontecimientos de 1692 nunca se repitan. Hoy, Salem es un testimonio de nuestra capacidad colectiva para aprender del pasado. Es un símbolo de resiliencia, progreso y búsqueda de la justicia y la verdad. Las pruebas han convertido a Salem en lo que es hoy, y la ciudad continúa honrando la memoria de quienes sufrieron durante esa época tumultuosa. Solo nos queda esperar que las generaciones futuras sigan aprovechando las dolorosas lecciones de las pruebas. E incluso cuando los acontecimientos de 1692 se desvanecen aún más en los anales de la historia, debemos asegurar que su narrativa siga viva, y que permanezcamos siempre vigilantes contra las fuerzas del miedo y la inhumanidad. Al final, las lecciones de Salem nos recuerdan la importancia de defender la justicia, valorar la diversidad y rechazar el miedo y el odio. De esta manera, el legado de quienes sufrieron durante las pruebas puede ayudar a configurar un futuro más brillante e inclusivo para todos. El mensaje de Salem es claro. Hay que romper el ciclo de miedo, sospecha y persecución. Debemos seguir esforzándonos por lograr una sociedad libre de intolerancia e injusticia, en la que todas las personas puedan vivir y prosperar sin miedo. Mirando hacia el futuro, que los trágicos acontecimientos de 1692 sirvan como un potente recordatorio de hacia dónde pueden conducir el miedo y la superstición. Solo cultivando la tolerancia, la comprensión y la empatía podemos esperar construir un mundo donde acontecimientos como los juicios de brujas de Salem queden relegados a un pasado lejano. Finalmente, al cerrar las páginas de los juicios de brujas de Salem, no olvidemos las lecciones y las víctimas del pasado. Llevemos adelante los recuerdos del acusado y de la víctima. Honremos sus historias y recordemos que su lucha y sacrificio no deben ser en vano. Así, las pruebas siguen siendo un claro recordatorio de nuestra capacidad colectiva para permitir que la sospecha, el miedo y la superstición nos tejen. Fueron un crisol de error y dolor humanos, y es aquí, en la intersección de nuestro pasado y nuestro futuro, donde las pruebas nos desafían a ser mejores. Y es al soportar el peso de esta tragedia pasada que honramos los espíritus de aquellos que perecieron injustamente. Al recordar, reflexionar y aprender de los errores de nuestros antepasados, podemos ayudar a garantizar que las pruebas de Salem sigan siendo singulares, acontecimiento irrepetible en los anales de la historia humana. En resumen, los juicios de brujas de Salem fueron una mancha vergonzosa en las páginas de la historia estadounidense. Sirvieron como una dura advertencia sobre el potente y peligroso cóctel que surge cuando se mezclan miedo, ignorancia y poder desenfrenado. Sin embargo, también ofrecen una lección indeleble sobre el poder duradero y la resiliencia del espíritu humano. Han pasado más de 3 siglos desde los días oscuros de Salem, pero las lecciones que ofrece siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran en 1692. Debemos valorar y proteger los valores de tolerancia, justicia y compasión ganados con tanto esfuerzo, y asegurarnos de que los errores de la historia no se repitan en nuestro tiempo. En última instancia, debemos recordar que los juicios de brujas de Salem no fueron solo un incidente aislado en la historia, reflejan fallas, debilidades y anhelos humanos más amplios de poder y control. Desde este punto de vista, siguen sirviendo como una lección cruda y solemne, un espejo de nuestro pasado y un faro para un futuro más ilustrado.